Mientras luchaba contra una enfermedad grave en el hospital, mi esposo, un hombre codicioso, vino a verme, me arrojó los papeles de divorcio a la cara y me ordenó firmarlos de inmediato. Al principio, no podía creer lo que veía. Después de una acalorada discusión, finalmente accedí a firmar los papeles, y él me dejó sola, abandonándome para morir después de que me recuperara. Cuando regresé a casa, me encontré con una sorpresa aún más grande: había vendido nuestra casa por $800,000. Fue un golpe devastador, pero decidí que era hora de vengarme. Con la ayuda de mi padre, quien es abogado, ideé un plan. En pocos días, mi esposo se encontraba de rodillas, implorando por mi perdón. Mi nombre es Amanda Reed, tengo 35 años, y lo que alguna vez pensé que era una vida perfecta en San Francisco con mi esposo, William Mitchell, terminó de una manera que jamás imaginé. Tenía una exitosa carrera como ejecutiva de marketing, pero decidí seguir mi verdadera pasión por el arte. Hoy en día, dirijo un pequeño estudio de arte en Chicago, donde vivo con mis padres. Pero déjame contarte cómo todo cambió y cómo mi vida dio un giro tan drástico. Conocí a William cuando tenía 20 y tantos años. Era encantador, ambicioso y trabajaba como agente inmobiliario. Nos llevamos bien al instante, y su empuje y determinación me cautivaron. Me sentí afortunada de estar con alguien que tenía una visión clara de su futuro. Creí en sus sueños tanto como en los míos. Recuerdo el día que me propuso matrimonio como si fuera ayer. Fue una hermosa tarde soleada y me llevó al parque donde tuvimos nuestra primera cita. Se arrodilló y me pidió que me casara con él. No lo dudé ni un segundo. Nuestra boda fue pequeña, solo con familiares cercanos y amigos. Mi padre, un abogado jubilado, siempre creyó en la importancia de la confianza y la lealtad en las relaciones. No sabía entonces lo vitales que serían esos valores en mi vida. Al caminar hacia el altar, estaba llena de esperanza y emoción por nuestro futuro juntos. Los primeros años de matrimonio fueron perfectos. William era muy trabajador y yo lo apoyaba en todo lo que podía. Me dedicaba a hacer de nuestra casa un hogar, poniendo todo mi corazón en cada detalle. Cada invierno, le tejía bufandas y guantes con todo mi amor. Pero con el paso de los años, William se centró cada vez más en su carrera, y yo me sentía cada vez más sola. Empecé a llenar mi tiempo pintando y tejiendo, tratando de distraerme de la creciente soledad. Todo cambió hace 2 años, cuando caí gravemente enferma. Durante un tiempo, había estado sintiéndome mal, pero lo ignoré pensando que era estrés. No fue hasta que me desplomé una noche que supe que algo no estaba bien. Cuando desperté en el hospital, el olor a antiséptico me invadió, y al ver a William sentado allí, su rostro era impasible. Los médicos confirmaron que tenía una enfermedad grave y crónica. La noticia me sacudió, y aunque esperaba que William fuera mi apoyo incondicional, pronto noté que algo cambiaba. Las visitas se hicieron menos frecuentes, y él parecía cada vez más distante. Un día, mientras yo yacía en la cama, me trajo una carpeta. Al abrirla, mi mundo se derrumbó, eran los papeles de divorcio. «Ya no puedo hacer esto», dijo con voz fría. «Solo me casé contigo porque tu padre era el jefe. Ahora que se ha retirado, no tiene sentido seguir. Tu enfermedad se ha convertido en una carga para mí». Esas palabras me cortaron más que cualquier cuchillo. Me había entregado por completo, lo había apoyado en todo, y así me lo pagaba. Firmé los papeles con el corazón roto, sintiendo que estaba firmando el final de mi vida, mi felicidad, todo lo que habíamos construido. Cuando me dieron de alta y volví a Chicago, la sensación de traición era insoportable. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos, pero no podía dejar de sentir el peso de la traición. Lo peor vino cuando descubrí que William había vendido nuestra casa en San Francisco por $800,000 sin decirme nada, y se quedó con el dinero. Cuando lo confronté, fue despectivo, asegurando que tenía todo el derecho de hacerlo. Fue entonces cuando la furia estalló dentro de mí. Me había usado y ya no era más que un medio para un fin. Pero decidí que no dejaría que la traición definiera mi futuro. Necesitaba recuperar mi vida, mi poder, y encontrar una manera de vengarme. Con la ayuda de mi padre y mi creatividad, empecé a idear un plan para hacerle pagar por todo lo que me había hecho. No solo se trataba del dinero, sino del dolor emocional que me había causado. Había llegado al final de mi papel como víctima. Este era solo el comienzo de un viaje que me llevaría desde la traición hasta el autodescubrimiento y, eventualmente, la venganza. William no sabía que sus acciones desatarían una serie de eventos que nunca podría haber anticipado.
Después de mudarme nuevamente a la casa de mis padres en Chicago, me encontré rodeada de familiaridad. Las paredes estaban pintadas de un suave lavanda, y mi madre había colgado con orgullo mis obras de arte de la infancia. Aunque debería haberme sentido reconfortada, todo lo que podía pensar era en William y la traición que aún pesaba sobre mí como una nube oscura. Mi padre, un abogado retirado, me brindaba su apoyo, pero notaba el dolor en mis ojos y quería ayudar. No pude compartir toda la magnitud de mi ira y dolor con él, así que decidí canalizar esas emociones en mi arte, pintando furiosamente mientras trataba de procesar la confusión interna que sentía. Una noche, después de la cena, finalmente decidí hablar con mi padre. «Papá», dije con voz temblorosa, «William vendió nuestra casa sin decirme nada, y se quedó con todo el dinero para él. No puedo creer que me hiciera esto». El rostro de mi padre se oscureció. «Eso es indignante, Amanda. Él no tiene derecho a hacer eso. Debemos tomar medidas». Vi la determinación encenderse en los ojos de mi padre. Ese fuego encendió algo en mí, una fuerza que no había sentido desde el día que firmé los papeles del divorcio. Respiré profundamente y le revelé mi plan. «Quiero enfrentarlo, papá. Necesito mostrarle que no dejaré que esto pase. Quiero recuperar lo que es mío y hacerle pagar por lo que hizo. Debes tener cuidado, Amanda. Esto podría complicarse», advirtió. Pero al ver el orgullo en sus ojos, sabía que estaba decidido a ayudarme. «¿Qué tienes en mente?», preguntó. Recordé algo que había mencionado antes: la casa está construida sobre propiedad de mi padre. Si eso es cierto, los nuevos propietarios tendrían que pagar alquiler o comprar el terreno, lo que podría poner a William en una situación difícil. La idea cobró fuerza. Explicó que era un plan sólido, pero necesitábamos reunir pruebas. Mi padre, con una renovada sensación de propósito, asintió. «Consigamos los documentos de título de propiedad y veamos qué podemos hacer. Si él piensa que puede aprovecharse de ti, se llevará una sorpresa». Durante las siguientes semanas, trabajamos incansablemente para reunir todos los documentos necesarios. Revisé registros antiguos, me comuniqué con la oficina del condado y confirmamos los detalles sobre la propiedad. La confianza de mi padre en mí crecía a medida que avanzábamos, y la mía en él también. Finalmente, tuvimos todo lo que necesitábamos. La emoción de enfrentarlo comenzó a crecer dentro de mí. La idea de demostrarle a William que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado a pesar de su traición, me llenó de determinación. Decidí que era ahora. Una tarde, le envié un mensaje a William. «¿Podemos encontrarnos? Tengo algo importante que discutir». Mi corazón latía acelerado. Esperaba un poco de resistencia, pero para mi sorpresa, respondió rápidamente: «Claro, ¿dónde quieres que nos veamos?». Acordamos encontrarnos en un café a mitad de camino entre nuestras casas. Mientras me preparaba para la reunión, sentí una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Se daría cuenta de cuánto había cambiado? ¿Vería la fuerza en mis ojos, el fuego que había surgido a partir de su traición? Cuando llegué al café, vi a William sentado en una mesa, su actitud habitual de confianza en su rostro. Miró hacia arriba cuando me acerqué, con una sonrisa burlona. «Amanda, es bueno verte», dijo, pero sus ojos no mostraban calidez. «Gracias por encontrarte conmigo», respondí, manteniendo mi voz firme. «Quiero hablar sobre la casa». Su expresión cambió ligeramente, un destello de preocupación cruzó su rostro. «¿Qué pasa con eso?», preguntó. «Se vendió y ya está». «Lo superé», dijo, con desdén. «Pero la vendiste sin mi conocimiento, y eso no está bien», le contraataqué, tratando de mantener el control. «De hecho, resulta que el terreno donde está construida pertenece a mi padre». «Te has metido en un aprieto». Se rió con desdén. «¿De qué hablas? Eso es solo un tecnicismo. Vendí la casa y eso es todo». Entonces saqué los documentos que mi padre y yo habíamos reunido y los coloqué sobre la mesa. «No, William. Aquí está el título de propiedad. Tendrás que comprar el terreno o pagarle alquiler a mi padre mientras la casa esté allí. No puedes simplemente alejarte de esto». La risa desapareció de su rostro, reemplazada por incredulidad. «No puedes hablar en serio. ¿Crees que yo te voy a pagar por algo que ya vendí? Esto no se trata de lo que tú pienses, William», respondí, manteniendo la calma. «Se trata de la ley. Usaste mi enfermedad para ganar simpatía en el trabajo y ahora estás tratando de explotarme,
pero ya terminé de ser la víctima. Su rostro se llenó de ira. ¿Crees que puedes intimidarme con esto? Siempre has sido débil, Amanda. Esto no cambia nada. Tal vez tengas razón, dije con el corazón acelerado, pero esto no se trata solo de eso. Ya no me importa más. Se trata de defenderme, demostrarte que no puedes quitarme todo. Tendrás que enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. A medida que continuábamos discutiendo, me di cuenta de que esta confrontación no era solo por la casa. Era algo más profundo, algo que había estado guardado dentro de mí durante mucho tiempo. Se trataba de recuperar mi poder, mi autoestima. Había pasado demasiado tiempo a la sombra de William, permitiéndole dictar mi felicidad. Ahora, yo tomaba el control. Él entendería el peso de su traición. Me levanté de la mesa, dejando a William furioso tras de mí. Estaré en contacto, dije, sintiendo una sensación de triunfo invadirme. Este era solo el comienzo de mi viaje hacia la venganza y el autodescubrimiento. Sabía que William había subestimado mi resolución. Le mostraría el verdadero significado de la fuerza. Después de mi enfrentamiento con William en el café, una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. Me había enfrentado a él y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí empoderada. Pero a medida que pasaban los días, también sentí el peso de lo que me esperaba. Sabía que William no tomaría esto a la ligera, que contraatacaría. En la casa de mis padres, compartí los detalles de nuestra reunión con mi padre. Él me escuchó atentamente, y una sonrisa orgullosa se extendió por su rostro cuando le conté cómo lo había confrontado. Lo hiciste bien, Amanda, dijo, poniendo una mano tranquilizadora sobre mi hombro. Se necesita coraje para enfrentarse a alguien como él. Su apoyo fue un bálsamo para mis nervios desgastados, recordándome que no estaba sola en esta lucha. Aunque el dolor seguía presente, ahora sentía un renovado sentido de propósito. Estaba recuperando mi vida, y no permitiría que las acciones de William dictaran mi felicidad por más tiempo. Con la experiencia legal de mi padre y mi nueva determinación, comenzamos a prepararnos para las posibles consecuencias. Unos días después, recibí un mensaje de texto de William: hablemos. Creo que tenemos que resolver esto. Podía escuchar la tensión en su voz a través de la pantalla. Mi corazón latió con fuerza. Esto era todo. Sabía que no se echaría atrás fácilmente. Acordamos encontrarnos nuevamente, esta vez en su oficina. Cuando entré al edificio, sentí las miradas de sus colegas, probablemente preguntándose qué hacía allí la esposa separada de un exitoso agente de bienes raíces. William me saludó con una sonrisa forzada. Su expresión trataba de ocultar la frustración que burbujeaba por debajo de la superficie. Siéntate, Amanda. Tenemos que discutir cómo seguir adelante, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Tomé asiento, decidida a mantener la compostura. ¿Qué hay que discutir? Vendiste mi casa sin mi consentimiento. Tendrás que lidiar con eso, con las consecuencias, respondí con voz firme. William se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Estás siendo irrazonable. No puedo pagar el alquiler de un terreno que pensé que era mío. Así no es como se supone que deben ir las cosas. Tal vez si hubieras pensado en la situación antes de vender la casa, no estaríamos aquí, le respondí. Esto es acerca de la justicia, William. No puedes usar a las personas para tu beneficio y esperar que no haya repercusiones. Su expresión se endureció. ¿Crees que esto es un juego? Te arrepentirás de esto. Me aseguraré de ello. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y sofocante. Sentí un nudo de ansiedad apretarse en mi estómago, pero no podía mostrarle miedo. Si quieres jugar, estoy lista. Pero debes saber que no voy a dar marcha atrás, declaré con voz firme, mientras salía de su oficina. A pesar de mi firmeza, no pude evitar la sensación de que William intentaría vengarse esa misma noche. Hablé con mi padre una vez más, preocupado. Parece un padre furioso. ¿Y si intenta arruinar mi reputación o difundir rumores? Mi padre asintió pensativamente. Es capaz de eso, pero recuerda, tienes tu propia red de personas que conocen la verdad. Mantente fuerte y concéntrate en tu estudio de arte. No dejes que te arrastre hacia su caos. Esa noche, me refugié en la pintura, perdiéndome en los trazos de mi pincel. Había descubierto que el arte no solo era mi pasión, sino también una forma de terapia. Pinté las emociones que se arremolinaban dentro de mí, la ira, el dolor, pero también la esperanza y la fuerza que comenzaban a brotar.
Los días se convirtieron en semanas y seguí concentrándome en mi estudio. Comencé a ofrecer clases de pintura, y para mi sorpresa, muchos niños y adultos locales se inscribieron. La enseñanza se convirtió en mi refugio, y la alegría en los rostros de mis estudiantes alimentó mi determinación de elevarme por encima del caos de mi vida. Pero la tensión con William persistía. Rumores sobre mi situación comenzaron a circular en la comunidad inmobiliaria. Amigos que alguna vez consideré cercanos empezaron a evitarme, y podía sentir la influencia de William extendiéndose como veneno. Me dolía, pero me recordaba a mí misma que yo también había llegado lejos y que no lo permitiría. Una noche, mientras daba una clase, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba urgente. Amanda, creo que William está tratando de poner a la gente en tu contra. Tenemos que actuar rápido. El pánico me invadió, pero también sentí una chispa de fuego dentro de mí. No dejaría que me destruyera. Tenía un plan, y estaba lista para ejecutarlo. Papá, tengo una idea, dije, mi voz vibrando de emoción. Vamos a exponerlo por quien realmente es. Si está tratando de arruinar mi reputación, ¿puedo hacerle lo mismo a él? Mi padre estuvo de acuerdo. Su voz, firme pero llena de determinación, resonó. Vamos a reunir evidencia de su comportamiento poco ético. Lo haremos y mostraremos a todos cómo es realmente. Con renovado sentido de propósito, comencé a desarrollar estrategias. William había usado mi vulnerabilidad en mi contra, pero ahora usaría su propio engaño para reclamar mi narrativa. No solo sobreviviría a esto, sino que prosperaría. Con la ayuda de mi padre, comencé a reunir evidencia de las prácticas poco éticas de William. Siempre había sido un hombre de palabras suaves, capaz de sortear situaciones difíciles, pero las grietas en su fachada comenzaron a aparecer. Me acerqué discretamente a antiguos colegas suyos, preguntando sobre cualquier trato cuestionable que pudieran haber presenciado. Era un riesgo, pero estaba impulsada por la necesidad de justicia. A medida que recopilaba más información, sentí que el peso de los últimos meses comenzaba a levantarse. El poder al que había renunciado poco a poco volvía a mí. Concerté reuniones con exasociados dispuestos a compartir sus historias, revelando, capa por capa, el engaño de William. Me di cuenta de cuántas personas había manipulado para su propio beneficio. Papá, creo que tenemos suficiente para hacerlo público, le dije una noche, la emoción corriendo a través de mí. Si lo exponemos, finalmente entenderá que sus acciones tienen consecuencias. Mi padre respondió con cautela. Debemos ser cuidadosos, Amanda, lo haremos de la manera correcta. Consultaremos con un abogado y decidiremos cómo abordar esto. Nos reunimos con un abogado especializado en difamación y ética corporativa. Estaba intrigado por nuestros hallazgos y nos aseguró que teníamos un caso sólido si podíamos presentar la información a las personas adecuadas. William no sabrá que lo golpeó, dijo, sus ojos brillando con determinación. Podemos proteger su reputación mientras aseguramos que sus acciones sean expuestas. Con el plan en marcha, sentí una renovada sensación de esperanza, pero William no había terminado de luchar. Una noche, recibí una llamada suya, su voz rebosante de sarcasmo. Amanda, te escucho. ¿Estás tratando de desenterrar suciedad sobre mí? ¡Qué lindo! ¿De verdad crees que eso cambiará algo? William, esto no es un juego. Ya no puedes seguir arruinando vidas sin enfrentar las consecuencias, dije, mi corazón acelerado. Podía sentir su ira a través del teléfono, pero solo alimentó mi resolución. Buena suerte tratando de derribarme. Eres solo una exesposa amargada, sin nada que hacer, escupió antes de colgar. Pero ya no era solo una exesposa amargada. Era una mujer que reclamaba su poder. Mientras seguía reuniendo evidencia, la realidad de mi situación se hacía más clara. Había pasado tanto tiempo sintiéndome como una víctima, pero ahora tomaba el control de mi propia narrativa. Después de semanas de preparación, finalmente teníamos todo lo necesario. Organizamos una conferencia de prensa para revelar las prácticas poco éticas de William. Invitamos a los medios locales y nos comunicamos con clientes potenciales que habían sido engañados por sus falsas promesas. Cuando llegó el día, me sentí una mezcla de ansiedad y emoción. Esta era mi oportunidad no solo de exponer a William, sino también de compartir mi historia y reclamar mi identidad. Me paré en el podio con las manos temblando levemente, viendo las caras familiares en la multitud, muchas de ellas de personas que alguna vez habían apoyado a William, pero hoy, yo me estaba defendiendo a mí misma. Respiré profundamente y comencé a hablar. Gracias a todos por estar aquí hoy. Me presento ante ustedes no solo como Amanda Reed, sino como una mujer que ha soportado la traición y las dificultades. Hoy quiero arrojar luz sobre las prácticas poco éticas de William Mitchell, quien ha manipulado y explotado no solo a mí, sino a muchos otros en esta comunidad.
mientras compartía mis experiencias y la evidencia que habíamos reunido. Vi cómo las expresiones en los rostros de las personas cambiaban de incredulidad a conmoción. La influencia de William comenzó a desmoronarse a medida que la verdad emergía. En las semanas siguientes, la reputación de William se desplomó, y las personas que había manipulado se volvieron contra él. Mientras tanto, yo experimentaba una profunda sensación de alivio. No solo había recuperado mi narrativa, sino que también había empoderado a otros para hablar en contra. Mis propias experiencias hicieron que mi estudio de arte floreciera. La gente venía a apoyarme, y encontré alegría en enseñar y crear nuevamente. Me di cuenta de que, si bien William alguna vez tuvo poder sobre mí, ahora yo tenía el control de mi vida. Había transformado mi dolor en fuerza. Mirando hacia atrás, supe que me había enfrentado a la oscuridad y había emergido más fuerte. La traición había sido el catalizador del cambio que me impulsó hacia un futuro más brillante. Finalmente, pude decir que no era solo una sobreviviente, estaba prosperando, y mientras miraba hacia el futuro, me llené de esperanza y emoción por las posibilidades que se presentaban.